situación política, ¿no?, entre el gobierno nacional y el municipio de Guayaquil. Doctor, ¿cómo está? Buen día, gracias por acompañarnos. Buenos días, un gran saludo a todas las personas que nos miran y nos escuchan, a la orden. Doctor, yo sé que nos estaba escuchando también luego de todos los acontecimientos registrados durante este fin de semana, el allanamiento de Segurepé y la detención también del alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez. Mi pregunta es directa. ¿Cómo está la ciudad de Guayaquil? ¿Cómo queda la ciudad de Guayaquil? ¿Cuál es el futuro de Guayaquil? Bueno, al margen de la disputa o del conflicto entre las dos autoridades, está claro que la gran perdedora es la ciudad. Yo no recuerdo una crisis de este tipo, ni siquiera tal vez desde los 80 del siglo pasado, cuando había más que un conflicto entre autoridades, había un conflicto institucional. Aquí hay dos lecturas que hacer. La primera, política, más allá del tema judicial, que eso lo deben determinar los expertos en la materia. Claramente el mayor contendor político o el opositor más importante que tenía el oficialismo era es el alcalde. Es un caso judicial, pero que tiene connotación indudablemente política, más allá de los contenidos, más allá de quién puede tener o no la culpa. Creo que eso es importante establecer, de este conflicto que tiene un matiz eminentemente político. Y en ese contexto, digamos, el gobierno toma posesión, aparentemente atropellando determinados reglamentos o leyes que plantean la autonomía de los gobiernos locales, de una de las instituciones más importantes y que han ocasionado la mayor cantidad de problemas efectivamente en este conflicto. Lo ideal sería que exista un trabajo conjunto entre las partes. Tomemos en cuenta que Guayaquil debe ser una de las ciudades, si no lo es, la más violenta del mundo, con 3 millones de habitantes. La ciudad bordea casi las 100 muertes violentas, lo cual es una brutalidad. Si lo comparas con el resto de ciudades del país, por ejemplo, en la región interandina, Quito tiene 9, Cuenca tiene 2, o sea, la media de una ciudad de 5 o 8 muertes violentas. Guayaquil está casi cerca de las 100, creo que tiene 90. En esas circunstancias, lo ideal sería que existiera un trabajo en conjunto y no que esto sea parte de la disputa política que la ciudad está viviendo en este momento. Creo que Guayaquil no se merece eso, sin perjuicio del matiz político que esto tiene. Claro, y justamente el ministro mencionó, ¿no?, que Guayaquil, bueno, es como todos sabemos, está atravesando una crisis de inseguridad, de hechos violentos, pero esto ¿va a cambiar en algo realmente la situación de la ciudad o la va a empeorar? O quizás va a abrir más las puertas, en este caso, al sicariato, a hechos violentos. Bueno, el año pasado cerró como el año más violento de toda nuestra historia. Eso, en función de los resultados, está claro que la política o la estrategia del gobierno en materia de seguridad no sirvió. Ahora, hay algo que sí es cierto, que de acuerdo al mandato constitucional, quien tiene la responsabilidad exclusiva de delinear la política de seguridad es el gobierno central. Los gobiernos locales pueden ayudar con logística, con sistemas de cámaras, con camionetas, gasolina, los almuerzos de los policías, pero quien delinea la política de seguridad es el poder central. Y claramente no existen resultados, porque en el Ecuador pasa algo que va más allá de Guayaquil, que creo que poca gente lo ha analizado, el peligro que corre el país. Porque mire, en los 90 y principios de los 2000, la discusión en América Latina era cómo llegamos a inflaciones de un dígito. Hoy la discusión es cómo llegamos a parámetros de violencia de un dígito, es decir, de que este parámetro de los 100.000 habitantes y sus muertes violentas, es decir, cuánta gente ha muerto producto de la violencia de acuerdo a cada 100.000 habitantes de población. Ese es como el parámetro. Y es bastante preocupante que la región interandina promedie las 7 muertes violentas, salvo la capital de la República, obviamente, las capitales tienen 8 muertes violentas por cada 100.000 habitantes, que igual está en la media regional normal, y que la región interandina tenga 5 muertes violentas como promedio, 6, y la región costa sobrepase las 100. O sea, un país no puede tener ese nivel de asimetrías. Cuando eso pasa, eso nos dice la historia, los países se desintegran, se disuelven, se quiebran, digamos, porque no se puede sostener un país de esa forma. Entonces, en ese contexto, creo que hay que ver la seguridad a nivel global. Y en el caso de Guayaquil, al ser el puerto más importante del Pacífico Sur, de América del Sur, es sumamente importante que exista, sobre todo, resultados y que se fortalezca la institucionalidad. Estamos viendo un caso atípico donde un alcalde es encarcelado
Ya los abogados tendrán que, insisto, que decirnos si está bien, si está mal, la justicia, etcétera, pero está claro que este es un caso que tiene connotación política y definitivamente somos los ciudadanos los grandes perdedores. Ahora, ¿cómo se puede interpretar, doctor, el hecho de que el gobierno, por ejemplo, haga base acá en la ciudad? Tomando en cuenta que estamos también ya previo a elecciones, ¿no? Faltan pocos meses para las próximas elecciones. ¿Cómo queda el guayaquileño y guayaquileña también cuando sabe que el alcalde de su ciudad está en este caso detenido? La posición por parte de los concejales. Mire, yo creo que el gran problema es el ciudadano. Es decir, Guayaquil hoy en día es un ejercicio de altísimo riesgo ir a las panaderías. Ya no es un tema de Durán, no es un tema de las periferias, de que la zona 8. Guayaquil, hoy ir a la panadería es un acto de altísimo riesgo. Y está claro que las estrategias de militarizar, de mayor estado de excepción, no han funcionado. Y eso lo dicen los resultados. Eso no es que me hace enemigo o amigo de un gobierno o de una alcaldía. Los resultados son claros, no han funcionado. Y esto tiene que ir de la mano de una política pública en materia de seguridad. Y claramente usted ve los cuarteles de la policía cayéndose a pedazos, algunos siendo cerrados. No hay una inversión pública. Nosotros teníamos 3 puntos del Producto Interno Bruto hasta el año 2017 en materia de inversión de seguridad. Hoy no llegamos a los 2 puntos. Entonces, todo ese tipo de situaciones nos hacen entender que el fracaso de la seguridad va en el contexto de no hacer de esto una política pública y lamentablemente, bueno, creo que está más fuerte la discusión sobre la culpabilidad o inocencia de determinado alcalde y no estamos hablando de los resultados y no estamos hablando de la estrategia e indudablemente este matiz seccional que se avecina. El gobierno acaba de salir de un tema electoral con su fracaso, su derrota rotunda en la última consulta y en este caso, bueno, si va a haber una situación en la que no vamos a tener alternativa o las que van a existir van a ser otra medición del gobierno, bueno, tendría también que ver en ese sentido, el gobierno debe de buscar resultados efectivos en materia de seguridad para efectos de poder ser bien evaluado en el próximo proceso seccional. Una última pregunta antes de darle paso a mis compañeros nada más. Doctor, desde su experiencia, ¿usted considera que quizás Aquiles Álvarez ha perdido su apoyo por parte de la Revolución Ciudadana, quizás por parte de otros prefectos que en su momento lo estuvieron apoyando? Porque, por ejemplo, el día de la marcha de respaldo a Aquiles Álvarez, vimos unas personas específicas que estaban liderando la marcha, pero por su parte otros alcaldes o prefectos estaban en otras marchas, pero no era por el motivo de Aquiles Álvarez. Bueno, tomemos en cuenta que las evaluaciones los ciudadanos las suelen hacer en los biombos, en las urnas. Estamos viendo una etapa en la historia, no solo en el Ecuador, de que las calles no suelen ser un indicador o no existe la movilización, digamos, que antes existían, ¿no? O sea, incendiar en el sentido figurado, pues no, las calles ya no son una alternativa, digamos, viable en el contexto de que la gente tiene otras realidades muy individuales, su día a día, cómo llega a fin de mes, cómo paga las tarjetas, cómo paga los fiados en la tienda. Los actos de masa no suelen ser ya un síntoma de insatisfacción. Usted puede estar muy molesto con un gobierno, evaluarlo mal, pero sin embargo no quiere ser de la calle. En mi caso, yo no creo que la vía sea revocar al gobierno. Por ejemplo, una revocatoria de mandato creo que sería peor, al margen de que creo que el gobierno en casi todas las áreas ha sido un rotundo fracaso. Entonces, es muy difícil hacer una evaluación de acuerdo a cómo mide la calle. Eso le pasa mucho a los políticos por su ego. A mí me parece que el momento, digamos, clave va a ser su defensa, la defensa que tenga el alcalde. Ya eso depende obviamente casa adentro del gabinete jurídico que defienda al alcalde de la ciudad, pero también se dan contradicciones. Usted ve todo el peso de la ley con opositores políticos y cómo los presos más peligrosos son liberados, se salen de las cárceles. Es una situación complicada porque recordemos que las cárceles ecuatorianas son las más peligrosas e insalubres del mundo. Si no te mueres, si no te matan adentro, te mata la tuberculosis. Entonces hay muchos factores que probablemente desde mi punto de vista la medición será el proceso seccional. Lamentablemente no sé si para Aquiles o para el gobierno, pero el termómetro, ¿cuándo sabremos los efectos? Igual que como lo dije en la consulta, después del último paro nacional yo planteaba en algunos medios de comunicación de que el verdadero termómetro va a ser la consulta. Para mí el verdadero termómetro ciudadano van a ser las seccionales y si es que la Revolución Ciudadana es inhabilitada, el reto va a terminar siendo quien capitalice todo ese descontento. Recordemos que en política los espacios no tardan en ser llenados. Mientras tanto, le va a tocar ya la defensa técnica del alcalde de Guayaquil.
tomar sus posturas. Desde mi punto de vista, una medida cautelar, digamos, de prisión preventiva es cuando hay un inminente caso de escape y todo el mundo sabe dónde vive el alcalde. Lo ideal sería que es en Guayaquil, pues, ¿no? Y todo el mundo sabía dónde encontrarlo, que era en su despacho municipal. Entonces hay un tema de que esto es política y vamos a ver qué pasa al final con la defensa en el contexto del tiempo y con las elecciones locales. ¿Cómo está, doctor? Buenos días. Eder Cheme le saluda. Hola. Son las 10 de la mañana con 47 minutos. Ante esta evidente fractura entre el gobierno central y el municipio de Guayaquil y estos dos duros golpes que ha sufrido la ciudad, ¿no? Primero con la detención del alcalde y ahora con los allanamientos a Seguro EP y también la toma de posesión de estos espacios físicamente por parte de las autoridades de gobierno y también por ende de la Policía Nacional. Mi pregunta va enfocada a cómo queda o cómo impactan estas acciones en la confianza de los ciudadanos hacia las instituciones públicas. No, ese creo que es el problema de fondo, ¿no? La crisis institucional que tiene el Ecuador en general, no solo Guayaquil. Por eso yo le ponía el ejemplo hace un momento de que la asimetría que existe, ¿no? Porque escuchaba por ahí a un analista en la sierra, no recuerdo su nombre, alegremente hablando de que el tema de la inseguridad es solo de los puertos. Sí, idiota, pero los puertos y la costa representan más de la mitad de la población del Ecuador. No puede la mitad de un país tener 100 muertes violentas de promedio y la otra mitad 5 muertes violentas. Esa asimetría puede desintegrar un Estado. Eso es lo que creo que lo que tenemos que hablar de la situación en la globalidad. Y segundo, efectivamente son las instituciones las que deberían ser fortalecidas. Mire un caso reciente que creo que mucha gente tiene en su memoria. Lo que es determinar los parámetros o elementos de coexistencia y de convivencia, ¿no? Yo estoy obligado a coexistir con ustedes, pero no estoy obligado a convivir con ustedes. Todos tenemos la obligación de coexistir en democracia, en paz, en respeto, y de convivir de nuestras puertas para adentro. Y había una coexistencia que hay que destacar que ya tuvimos en la ciudad de Guayaquil. Recordemos cómo coexistían el alcalde, el exalcalde Nebot, y yo lo llamo alcalde emérito con mucho respeto y cariño al abogado Nebot, y por otro lado el expresidente Rafael Correa. Si bien es cierto, se decían vela verde, tenían disputas conceptuales, ideológicas, qué tiempos aquellos, había una coexistencia y a nadie en sus cabales se le hubiera ocurrido un allanamiento a un alcalde, a nadie se le hubiera ocurrido allanar, tomar CP. Eso hubiera sido impensable, se hubiera venido abajo de la República. Entonces, lamentablemente, ese desgaste institucional que estamos viendo en este momento se refleja en ese tipo de acciones que, vuelvo al principio, creo yo que se van a ver reflejados en el proceso electoral que se avecina, que no está tan lejos. Estamos hablando del 14 creo, de febrero del próximo año y ya es menos de un año, lo cual, digamos, en tiempos contables es nada. 10 horas y 49 minutos en este miércoles 18 de febrero. Osvaldo, ¿qué tal? Muy buen día. Le saluda Javier Méndez. Oiga, en medio de toda esta coyuntura, ¿no? El COTAD, es decir, el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, ya ha mencionado que no se ha fijado un plazo para configurar abandono del cargo en alcaldes. Ante eso, y sin sentencia, le pregunto, ¿Aquiles Álvarez pierde, no pierde la alcaldía o hasta cuándo se mantendrá en el cargo como alcalde de Guayaquil? Yo vuelvo al principio de mis palabras, creo que es un acto que tiene, el proceso de Aquiles Álvarez tiene una connotación política muy fuerte, lo cual podría afectar o está afectando al debido proceso. No estoy hablando de culpabilidad o inocencia, cuidado con mis palabras, estoy hablando de debido proceso. Si bien es cierto, me formé en las aulas de la Universidad Católica de Guayaquil, la Universidad Católica Santiago Guayaquil, perdón. Me formé como abogado y algo que nos enseñaron siempre fue lo que es el debido proceso, que es sagrado. Entonces, desde mi punto de vista, el tema de Aquiles Álvarez, más allá de culpabilidad o inocencia, va de debido proceso. Y cuando el debido proceso es alterado, tú alteras totalmente un proceso, en este caso. 1. 2, el Código de la Democracia, si no me equivoco, plantea claramente que para el momento de inscribirte, la aceptación debe ser personalísima. ¿Qué significa eso? Eso está en piedra, que tienes que estar presente. Entonces, suponiendo que el alcalde no renuncia o continúa la señorita alcaldesa Coronel se mantiene como encargada, digamos que el momento de la inscripción de la candidatura tiene que estar de manera presencial, el alcalde Álvarez, para reelegirse. Entonces, ya que hablamos de los tiempos posteriores, vamos a ver qué pasa en el tiempo. Y lo tercero, hay algo que es importantísimo aquí.
que la Revolución Ciudadana está en riesgo. Ya se habla de una posible sanción o se especula de salir de su registro. No lo digo yo, eso se discute, se debate, que aparentemente la Revolución Ciudadana sería sacada del registro. El movimiento Reto no tiene ningún expediente al momento, pero aunque en este país, como decía este gigante de todos los tiempos, Carlos Julio Rosemena, se pueden ver volar vacas o tostar granizo. Pero al corte, digamos, en este momento, Reto no tiene una sanción administrativa o algún proceso, que sí tiene la Revolución Ciudadana. En este caso, si la Revolución Ciudadana sale del registro, el vehículo sería Reto, ¿no? Lo cual haría una fuerza, digamos, porque eso es lo que tienen que entender. Generalmente cuando piensas en influencers, cuando piensas en algoritmos, cuando piensas en encuestas, no piensas en política. Y en política los espacios no tardan en ser llenados. Esto se llena, o sea, no hay vacantes en política. Entonces, si el alcalde de Guayaquil se mantiene vigente, que es lo que creo que va a suceder, si se mantiene este relato de martirio donde me estás metiendo en una de las cárceles más peligrosas del planeta, donde todo el Ecuador sabe quiénes controlan las cárceles, porque el gobierno lamentablemente no tiene todavía el control, y me metes en un lugar donde probablemente me dé tuberculosis, está claro de que está en riesgo mi integridad física, al alcalde de la ciudad más importante, o por lo menos la más grande del país. Entonces, todo eso se va acumulando, y yo no soy de hablar del futuro, pero sí puedo hablar de política, y me queda claro de que de esto vamos a hablar en lo venidero. Entiendo que no me sorprendería que cada semana les salga una nueva causa al alcalde de Guayaquil, pero hay algo que no pueden evitar, digamos, los políticos, que es la voluntad popular. Y ya veremos si esto tuvo resultados efectivos, si esto funcionó o no funcionó el día de las elecciones, cuando ya el oficialismo ya tiene un caballo corriendo, que es el abogado Guzmán, creo que es abogado del señor Andrés Guzmán. Ya él abiertamente ha planteado, ya está en campaña, de hecho, mientras detenían a Aquiles ya salía a hacer campaña. Bueno, vamos a ver cómo se capitaliza eso, si al final tiene un efecto. Ya hay un antecedente, el correísmo en algún momento, porque aquí hay que hablar del pasado y del presente, hay que hablar del pasado para tener el presente. El correísmo inhabilitó al profesor Falqués en su momento, entonces usted recuerda ese hecho político, ¿no? Pero algunos tienen mala memoria. El correísmo inhabilita al profesor Falqués, que en paz descanse, que tuve el honor de ser su amigo en algunas cosas, aprendí a hacer campañas electorales con él. Al profesor Falqués fue inhabilitado del registro electoral en algún momento. Y esa inhabilitación hizo de que dos candidatos, sin ninguna posibilidad en ese momento, que era su hijo y el Esteban Quirola, posteriormente fue electo prefecto, sin ningún tipo, digamos, de trayectoria, bueno, no es que no trayectoria, sino con posibilidad en las encuestas. Entonces, estas cosas en ocasiones suelen tener efectos en el momento electoral. Memoria corta, dicen. Memoria corta, dicen por ahí, que tenemos los ecuatorianos. Osvaldo, muchísimas gracias por su intervención. Siempre bienvenido aquí en Hablemos Claro.